¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Agenda Agrícola en CNN Chile. En el programa de hoy, primero conoceremos la importancia del concepto de comercio justo, luego aprenderemos de un modelo de trabajo para las lecherías en el país y por último aprenderemos y conoceremos cómo un grupo de agricultores van a diversificar su producción de paltas con el cultivo de la quinoa. Los invito como siempre a conectarse con nosotros en el Twitter, @agenda_agrícola o a través del mail en agendaagrícola@sna.cl. Quiero además saludar especialmente a Claudio Sepúlveda, quien nos felicitaba el programa pasado con el programa anterior, y a Expo Agro, quinceava región, que nos sigue de cada semana desde el norte del país. Soy Juan Pablo Mate y aquí comienza Agenda Agrícola en CNN Chile. Muy bien, amigos, tal como anunciamos en el primer bloque, vamos a hablar de un sistema, un modelo, un concepto de comercio distinto, novedoso, que está dando mucho que hablar a nivel mundial, y para eso hemos invitado a Gerardo Vignan, quien es director de proyecto de Proquality Sostenibilidad. Gerardo, encantado de tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Juan Pablo. Un agrado estar con ustedes. Me gusta mucho este programa, así que espero que tengamos una buena conversación. Qué bueno. Sí. Gerardo, cuéntanos, yo quería hablar contigo. Tú eres bastante experto en un concepto que se ha venido ya acrecentando a nivel mundial, que es el concepto de comercio justo. Sí. ¿A qué te refieres? ¿A qué se refiere el concepto de comercio justo? ¿Qué involucra? Bueno, el comercio justo es un movimiento y a la vez es un sistema de acreditación que lo que busca esencialmente es acercar lo más posible el productor al consumidor final, tratando de evitar eslabones en la cadena de comercialización o cuando existe esta intermediación, que sea lo más transparente posible, de manera tal de que el productor, el grupo productor, la empresa, la cooperativa o quien sea, particularmente en el mundo agrícola, pueda recibir el máximo beneficio por su producción, evitando muchas veces los errores que los se producen. Exactamente, claro, márgenes que a veces son excesivos. Siempre es necesaria una intermediación, y eso hay que tenerlo claro, en muchos de los mercados. Sin embargo, esa intermediación tiene que ser lo más correcta y justa posible para que el productor reciba un beneficio adecuado por la producción que desarrolla, pueda desarrollarse bien, mejorar su estándar de vida en productores más vulnerables, y por otro lado el consumidor, que es un consumidor cada vez más consciente y responsable a nivel mundial, y eso lo puedo decir por los años que llevo trabajando en el tema, se siente muy satisfecho de decir, bueno, no solo estoy comprando un producto de calidad, sino que también me doy cuenta que estoy generando un impacto positivo en la vida de las comunidades o de la empresa, o el impacto social que genera también a nivel del medio ambiente un producto que está bajo esta acreditación del llamado comercio justo o fair trade. O sea, la justicia está dada para que el precio de compra realmente refleje un ingreso suficiente y que le genere sostenibilidad al productor. Exactamente, claro. Pero está orientado a eso, no necesariamente orientado a la calidad, que es obvia, pero no orientada a la calidad y a la certificación de calidad del producto del consumidor. Bueno, tiene una ligación muy fuerte, porque en definitiva el producto, y cualquier producto, es elegible finalmente por su calidad. O sea, tú no puedes avalar una calidad inadecuada. Por lo tanto, un producto en sí mismo, un producto, una fruta, una hortaliza o lo que sea, tiene que tener un proceso de calidad adecuado. Entonces, comercio justo es sinónimo también de una calidad buena, una calidad superior. Perfecto. Por lo tanto, los grupos de productores o las empresas tienen que entrar en un proceso tanto de calidad de su producto y demostrarlo, como también de un esquema que implica una cadena de valor sostenible más amplia, en que nos empezamos a preocupar no solo de cómo produzco, sino que de dónde tengo mis materias primas, con qué proveedores trabajo, qué impacto en el desarrollo local genero, cómo impacto al medio ambiente de manera positiva. Entonces tú empiezas a ampliar a través de este esquema tu mirada en cuanto a cómo produzco, no solo buscando la maximización de la utilidad, que es correcto, sino que minimizando costos, sino que cuando yo minimizo costos en este esquema de comercio justo, voy pensando, bueno, ¿y qué ética hay detrás? O sea, en definitiva, cuando yo minimizo costos,
Estoy pensando también en las condiciones laborales de los proveedores que necesito para poder producir. Estoy pensando en el impacto en el medio ambiente, qué pasa con la comunidad. O sea, ahí entra muy claramente el concepto de la trazabilidad también. Exactamente. O sea, que claro. realmente que en definitiva el consumidor conozca y sepa todo el proceso desde que el producto, desde la siembra, la plantación, hasta en definitiva que llega al lugar de consumo. De consumo, claro. Y eso es lo interesante, porque... O sea, por eso, perdona, porque hablábamos antes de cámara que a tu juicio el mundo agrícola es un mundo en que es, comillas, debería ser, no sé, fácil, pero muy obvio de entrar en el concepto de comercio justo. Justamente claro. hay ciertas facilidades que lo permitan. Es decir, hoy día cada vez más, yo diría hace unos años atrás, era mucho más difícil. Hoy día afortunadamente existen más políticas de fomento, políticas públicas se han ido construyendo para fomentar el comercio justo, así como también otras expresiones de economía social, como las empresas B, correcto, como la economía del bien común. Son distintas expresiones de economía social que buscan que las empresas tengan en su ADN una propensión o una preocupación por el tema de sostenibilidad. Ahora, con los acuerdos además o los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU, de los cuales Chile es signatario, de alguna manera lo que hacen las políticas públicas, o lo que deberían tender a hacer, es facilitarle, particularmente en el mundo agrícola, generar facilidades para que estos productores o estas empresas puedan entrar en el sistema más fácilmente, que la acreditación sea aceptable y por lo tanto también pueden haber subsidios a través de instrumentos como el FOCAL, que es el Fomento a la Calidad de Corfo, que permite entonces validar que una certificación de comercio justo es interesante porque te genera más mercado. Y esa certificación, Gerardo, la tiene que obtener entonces el comercializador. El comercializador o la empresa. La empresa puede ser así. Hay distintos esquemas, digamos. Una empresa privada, una cooperativa, un grupo de productores, pueden ser ellos también tener su propio esquema de comercialización. Claro. Y llegar a los mercados tanto internos como externos y tener su propia certificación. En algunos casos les es más difícil, tienen que trabajar a través de trader o plataformas comerciales. Y esa plataforma comercial tiene que tener esta acreditación para poder entrar en el sistema de comercio justo. ¿Y quién hace esta certificación? Bueno, hay tres esquemas certificadores dependiendo del tipo de empresa. Son todos tienen los mismos estándares genéricos, son 10 estándares que dan lugar a indicadores para poder trabajarlo. Pero son tres. Una es Flow Fair Trade Labeling Organization, que trabaja con productos de mayor volumen que se producen en muchos lugares del mundo, por ejemplo la miel, el cacao, el café, las nueces, frutos secos, etcétera. Tienen normas específicas porque son mercados muy amplios. Entonces Flow funciona muy bien con ese esquema y se van incorporando gradualmente nuevos productos que tienen volúmenes suficientes y que tienen mercados reales posibles, porque no se trata tampoco de generar expectativas ilusorias a los productores, sino que tienen posibilidades de mercado y se van generando normas específicas para esos productos. Por lo tanto, como en muchos casos son commodity o materias primas, existen precios internacionales y tú puedes definir el precio justo relativo a ese commodity o a esa materia prima. Según las certificaciones, hay dos más. Sí. Perfecto. Sí. Pero, ¿y esto el mercado hoy día, el consumidor, lo está reconociendo? Sí. Hay un, no sé si un mayor precio o una preferencia o incluso algunos comercios, supermercados internacionales que estén prefiriendo aquellos productos que tengan este sello? Absolutamente. Cada vez más, y esto gradualmente, yo llevo 28 años metido en el tema, partí muy niño, eso sí. Sí, claro. He visto en el tiempo, a mí me tocó liderar una de las primeras empresas de comercio justo, de una plataforma comercial que apoyamos a muchos pequeños productores artesanos y productores campesinos, gourmet, cómo existe y ha ido incrementándose un consumidor mucho más consciente y responsable. Gracias a ProQualita, el trabajo y el Ministerio de Economía, desarrollamos un estudio hace poco tiempo atrás de caracterización de todo lo que hay en comercio justo en el país y la propensión a un consumo responsable. Ese estudio quedó listo en marzo de este año y nos dimos cuenta cómo en el mismo país, al interior del país, existe un porcentaje cada vez mayor de gente en los distintos grupos socioeconómicos, particularmente en grupos socioeconómicos más altos o medios, que están
preocupándose mucho más de qué es lo que hay detrás del producto. ¿Cómo se hace? ¿Quién lo hace? ¿En qué condiciones? Y yo como consumidor, ¿cómo reconozco ese es un producto? Bueno, a partir del sello. ¿Hay un sello? Hay un sello, ¿Hay un claro. sello que está, Claro. que está...? Lo que pasa es que todavía en el país, en Chile, todavía no está muy difundido. Y la política, lo que estamos tratando de lograr, a través del apoyo del Ministerio de Economía, de INDAP y de otras instituciones, es que esto se conozca mucho más en el país, de manera que el consumidor reconozca en estos productos y reconozca los sellos también. Y que pueda ver, este producto me da certeza de que aquí no hay trabajo infantil, no hay discriminación de ningún tipo, hay generación de capacidades para los productores, hay respeto al medio ambiente y la biodiversidad, se está promoviendo un esquema mucho más sostenible de trabajo. Y eso es lo que estamos tratando de desarrollar, también a través del Consejo Público-Privado por la Economía Social y la Asociatividad, que forma parte del Ministerio de Economía, para lograr de que esto se dé mucho más a conocer. Entonces, al ser más conocidos, los productos pueden entrar mejor. Ya en los supermercados tú te puedes encontrar con algunos productos. Hay vino, hay huevos, hay empresas muy interesantes que están trabajando. Gerardo, en esto. y otros dos conceptos que son relativamente nuevos, así como comercio justo, que me gustaría si nos pudieras precisar bien las diferencias o si son parte de... Está comercio justo, está la responsabilidad social empresarial. Correcto, y está lo que se también denomina el valor compartido. Sí. A ver si nos pudieras identificar bien qué es cada uno y cómo se complementa unos con otros. Para tratar de graficarlo lo más adecuadamente posible. La responsabilidad social empresarial, que hoy día está un poquito en declive, porque ya lo que están necesitando las empresas, particularmente las empresas más grandes en todos los rubros, es un compromiso mucho más concreto con estos principios del desarrollo, o estos objetivos del desarrollo sostenible. Y eso es una exigencia ya que los mercados internacionales están empezando a poner. ¿Qué es un poquito el valor compartido? Es un poco el valor compartido en que la empresa ya, en la responsabilidad social empresarial, como tradicionalmente se ha entendido, ha sido una empresa que desarrolla su negocio o su actividad y que tiene un departamento o un área que se preocupa de temas que tienen que ver con la comunidad, con el desarrollo local, pero no necesariamente está en los objetivos principales de la empresa. Claro. No es el core business, no es el corazón del negocio lo que lo tiene, sino que es un aspecto que miran, lo contemplan, lo desarrollan. Lo que hay en comercio justo es que cuando tú entras en el esquema de comercio justo, como también ocurre en el esquema de empresas B, o en la economía del bien común, es que tú incorporas en el corazón del negocio y en tus objetivos principales, cuál es el impacto positivo que estás generando en tus proveedores, en el desarrollo local, en la comunidad, etc. Y pasa a ser el corazón del negocio. Y por lo tanto, tú te promueves tu producto hacia el exterior, contemplando estos aspectos. Perfecto. Entonces tú no dices, mira, yo al final del año hago una donación a la escuela tanto, o a la Fundación La Rosa, que yo estoy muy contento porque eso probablemente me tengo que integrar luego allá, pero que eso es muy interesante y es muy bueno y es necesario hacerlo. Obviamente son fundaciones que lo necesitan, en fin, pero entrar en esquemas de responsabilidad más integral, como es el comercio justo, las empresas B, como te insisto, significa incorporarlo ya en tus planes de negocio. Cuando tú haces tu plan de gestión, vas incorporando permanentemente en tu toma de decisiones cómo yo impacto más positivamente a la comunidad, cómo genero un mayor beneficio al bien común, finalmente, de la sociedad. ¿Y cuánto esto ha penetrado en Chile, Gerardo? Da la impresión, y puedo estar profundamente equivocado, de que esto está más bien orientado, y me refiero a comercio justo, a cooperativas, a compañías más bien pequeñas, al pequeño productor, y no tanto a la gran empresa. Bueno, ¿eso es así o no necesariamente es así? ¿Y cuánto profundizado? Y a lo mejor incluso si pudiéramos avanzar en algunos ejemplos concretos en Chile. Ahí yo te puedo decir dos cosas. Uno, el corazón principal del comercio justo tiene que ver cómo generar un mejor pago y una mejor condición de vida a productores más vulnerables. Está en el corazón del fair trade, es decir, cómo mejoramos el estándar de vida de poblaciones que han sido tradicionalmente más perjudicadas y logramos
un mejor estándar de vida. Eso que tradicionalmente ha estado más orientado, tal como tú bien lo dices, hacia pequeños grupos cooperativos y organizaciones que siguen siendo el corazón del comercio justo y lo seguirán siendo, ha ido permeando cada vez más empresas más grandes que se empiezan a comprometer con estos esquemas, sociedades anónimas, empresas que son de volúmenes mayores y que no solo en Chile, es decir, particularmente en el extranjero, en Europa, en Estados Unidos, etcétera, pero en países como los nuestros están entrando mucho más. Y eso es lo interesante, y a mí me maravilla y lo encuentro maravilloso, que haya cada vez más empresas más grandes que se incorporan con este esquema. Y eso significa que cuando entran en el proceso de comercio justo, bueno, los grupos de productores o proveedores con los cuales trabajan, por ejemplo, el productor de vino, si puedo dar algunos ejemplos, por ejemplo, la viña Miguel Torres ha entrado en el proceso de comercio justo hace 5 años, y eso ha significado trabajar concretamente con 15 o 16 grupos de productores concretos con los cuales hay un compromiso a largo plazo. Ese es uno. Espumante de Viña País. Claro, ha trabajado sobre eso, en Santadina, en fin. Son productos que han ido trabajando y con grupos productores específicos en que han elevado el precio de mercado. El precio que pagan no tiene nada que ver con el precio de mercado, mucho más elevado. Y además, gracias al esquema de comercio justo, se genera una prima social, un monto adicional, que finalmente es pagado por el consumidor en Europa, en Estados Unidos, donde sea, que va orientado a un plan social de estos productores, que es definido democráticamente por los productores de base, por los productores que son a los cuales esta empresa u otras empresas compran. Lo mismo pasa con cooperativas muy grandes, como Apicop, que es una cooperativa en Payaco, que es interesantísima, lleva 28 años, y yo creo, no estoy seguro. Tengo el corazón puesto en Payaco, así que bienvenido. Bueno, fantástico, sí. Ahí es un grupo de aproximadamente 600 o 700 apicultores que forman una cooperativa ya por 28 años, que ha ido creciendo enormemente con una calidad espectacular, ingresando a los mercados, y que las condiciones de vida de los productores han mejorado ostensiblemente. O sea, y además se le ha podido generar, gracias a estas primas de comercio justo, educación a los hijos, mejoramiento de las condiciones sanitarias o de salud de la gente. Son experiencias realmente maravillosas y al final el consumidor, cuando conoce esto y dice, bueno, no solo estoy consumiendo un producto que satisface mi necesidad, sino que además con esto estoy generando un mundo que es más amable, más sostenible, se va generando un cambio. Y en eso estamos, o sea, como en la búsqueda de generar mayor valor. Cuando tú hablabas de valor compartido, claro, ese es el valor compartido finalmente, cuando el consumidor, el proveedor, la empresa misma, todos los eslabones que forman parte... Todos ganan. Todos ganan, claro, todos ganan porque... y nos sentimos mucho más colaborando que compitiendo, ¿te fijas? O sea, hay un concepto ahí. Pero que para subirse a la plataforma, este concepto, ¿qué requiere una empresa? ¿Es más caro? ¿Hay que hacer fondo o es finalmente un cambio cultural, un cambio de concepto? Yo creo que, es decir, en mi experiencia en particular, tiene que ver con una conceptualización muy precisa y muy clara de lo que quieres hacer. Sin duda, en los primeros momentos te puede salir un resultado quizás financieramente más bajo en un inicio, pero la experiencia, como el mismo Torres, lo dice su gerente general, en 5 años han aumentado las ventas en 30% y son más rentables que antes. Entonces, ¿por qué? Porque tiene, al generar un compromiso, una fidelización con los productores de base, con los cuales tú estás trabajando, en una relación de valor compartido, como planteas tú, resulta que tienes menos costos en capacitaciones permanentes a nuevos productores, menos mermas de calidad en los productos o en las materias primas, porque la gente está comprometida con una calidad adecuada. Consistencia en la calidad. Exactamente, porque además ven que su cooperativa o la empresa con la cual están trabajando le está generando un mejor pago por sus productos. Entonces, por lo tanto, empiezas a descubrir, cuando tú haces tu balance financiero, que hay costos que empiezan a desaparecer y que tú antes considerabas fijos. O sea, es que tengo que capacitar tal cantidad de gente, es que siempre tengo problemas con los proveedores, y eso es un costo finalmente. Son costos de gestión que se traducen esa rotación de proveedores, fondos tremendos, el costo de capacitación, claro, de alinear una cultura. Claro, y cuando las empresas se dan cuenta de que eso lo pueden cambiar a través de una conversación distinta, un compromiso, un trabajo
que implica este valor, esta cadena de valor mucho más sostenible, en que colaboramos, en que nos hacemos socios en un proyecto común, bueno, te empiezan a bajar un montón de costos, empieza a ser mucho más, si eres inteligente también en la forma en que promueves tu historia, tu concepto como empresa, vas consiguiendo un consumidor que es mucho más responsable, que está atento a esto, con todo lo que está ocurriendo a través de, a partir del cambio climático, de los temas de equidad, todo el sufrimiento que se da en muchos lugares. Gerardo, y siendo Chile un proveedor de alimentos a nivel internacional y tiene este posicionamiento, la cantidad de tratados de libre comercio, etcétera, etcétera, y tomando este concepto que me parece súper interesante, que podría ser incluso un sello país, Sí, claro. ¿sientes tú y la autoridad está bien alineada y cuánto más podría hacer cuando justamente para subir a muchos, sino que no sea un esfuerzo de pocos, sino que en verdad subir a muchos de modo que de alguna manera aparezca al día de mañana y en el corto plazo Chile como un proveedor de comercio justo, digamos? ¿Lo sientes cuando hay un camino a seguir? Mira, hay varias iniciativas que se están desarrollando y en este sentido yo quiero destacar la labor de, particularmente del Ministerio de Economía a través de la edición de asociatividad y de economía social, que ha impulsado y fomentado mucho más. O sea, el propósito es generar política pública, generar una ley de fomento a este tipo de, no solo el comercio justo, sino que también lo que incorporan estas economías sociales solidarias o colaborativas, como es el caso de Empresas B. Entonces, generar una ley que lo promueva y por lo tanto los instrumentos alineados a eso. Entonces, es muy interesante ver cómo esto se está generando, hay un potencial mayor, se están generando políticas públicas y proyectos específicos sostenidos por gobiernos regionales, como en la Araucanía, hay un proyecto, el pabellón de Chile que estuvo en Milán, que se viene ahora, se instala, y el proyecto ganador fue precisamente cultura y comercio justo, y ese pabellón va a tener productos de comercio justo de la región y va a ser, hoy día lo veía en las noticias, la tienda más grande a nivel mundial de comercio justo que va a haber en el país. Entonces, se están desarrollando cosas, tiene una potencia enorme y yo invito a las empresas a que conozcan mucho más sobre esto y que puedan ir adelante porque al final es ganar, como dices tú. Sí. Estupendo, fantástico. Bueno, Gerardo, la verdad que te quiero agradecer en la claridad de los conceptos, que son conceptos que están dando vuelta, pero creo que ha quedado súper definido y claro y nítido de lo que estamos hablando y de la oportunidad que existe, fondo, al respecto. Así que, tal como tú has dicho, fondo, sumar o invitar a las empresas, fondo, que conozcan. ¿Dónde pueden tener más información sobre esto? Bueno, pueden ingresar a la página comerciojusto.cl. Perfecto. O a través de Proqualitas también, www.proqualitas.com. Perfecto. Se puede también acceder a la información y a partir de esas derivar a las distintas acreditaciones o sellos que existen dependiendo del tipo de empresa. Perfecto. O sea, no conozco para discutirlo acá, sino que de ahí podemos generar información que les permita a las empresas acceder más fácilmente a este tema. Muy bien, Gerardo. Muy agradecido por tu participación y tu claridad en los conceptos. Muy bien, gracias. Muy bien, amigos, con esto vamos finalizado este primer bloque. Vamos a una breve pausa y luego vamos a volver para hablar de un modelo nuevo en el mundo de los lácteos muy interesante. Muy bien, amigos, está como anunciamos este segundo bloque. Vamos a conversar respecto de un modelo interesante para trabajar en el mundo de los lecheros. Y para eso hemos invitado a Robert Kassen, gerente general de BestFed. Robert, encantado de tenerte aquí hoy dí con nosotros. Hola, Juan Pablo, mucho gusto. Gracias por la invitación. Robert, cuéntanos, por ahí he estado escuchando este modelo y la irrupción que esto ha tenido con un modelo distinto, traído, entiendo, de Australia, que se denomina BestFed. Cuéntanos en qué consiste, qué pretende este modelo de trabajo con los productores lecheros. Sí, voy a hacer un poco de historia. Nosotros en la década del 90 estábamos en una discusión que no tenía salida en el sur de Chile, ya por definir el modelo de producción de leche en el sur de Chile. Había algunos más nutricionistas, más veterinarios que pensaban que las vacas tenían que ser grandes cantidades de forraje conservado, concentrado, más estabulación, un sistema más
más parecido a Europa, California, lo que aplicaba muy bien en el invierno. Y había otros, más bien más agrónomos, más orientados a la pradera, que pensábamos que las vacas tenían que ser más chicas, con mayor orientación al pastoreo, menos concentrado, menos producción por vaca, más carga animal. Y entonces los más de vacas más chicas teníamos más razón en el verano, en la primavera-verano, y los otros en el invierno, porque las vacas que estaban a pastoreo no funcionaban tan bien en los inviernos tan lluviosos del sur. Y estábamos en esa discusión, todos los años nos juntábamos en la Universidad Austral y discutíamos y no llegábamos al modelo. Hubo un estudio que vio cuál era el factor único que explicaba rentabilidad en lechería, y que la conclusión fue que era la capacidad empresarial, lo que explicaba la rentabilidad en lechería, que era lo mismo que decir que nada, o sea que no había un factor técnico. Y entonces invitamos a un grupo de multifactores. Claro, y si depende de lo buen empresario que sea, es que no hay un factor único que lo explique, porque en todos los rubros hay buenos empresarios, hay empresarios más aplicados y menos aplicados. Entonces no era un factor que nos pudiese explicar por dónde iba el camino. Y entonces en el año 2000 invitamos al doctor Les Sandels. Él era el dueño de Bestfed en Australia. En ese tiempo tenía 100.000 vacas en asesoría, 300 clientes en Australia. Había cambiado la manera de ver la lechería en Australia. Lo invitamos y él nos mostró el camino, básicamente con un gráfico, y nos dijo: señores, hay un factor que explica la rentabilidad en lechería, y que es el consumo de pasto que hacen las vacas por hectárea. Es distinto tener una hectárea donde tengo 2 vacas que consumen 4 toneladas de materia seca de pasto, a tener una hectárea donde hay 3 vacas como promedio que consumen 3 toneladas cada una y 9 toneladas. El señor de las 9 toneladas gana dinero, gana plata, el de las 4 no gana, y ese es el factor único que explica rentabilidad en lechería. Nosotros nos pusimos a trabajar en eso y hemos demostrado ampliamente, y ya no somos los únicos, hay consenso absoluto en el sur, que la clave es la pradera, es producir mucho pasto y tener las suficientes vacas para comer ese pasto muy bien, hacer un buen pastoreo. Hemos trabajado mucho en cómo comernos el pasto y tener grandes consumos. Y a eso le agrego un concentrado de alta calidad. Al campo no hay que meter fibra, no hay que comprar fibra en saco, hay que comprar almidón y proteína en saco, ¿ya? Porque lo caro es siempre más caro, el recurso más barato es la pradera, y por eso es que el negocio se maximiza, las utilidades crecen todos los años, y es que cada vez comemos más pasto y traemos suplementos de alta calidad para producir más leche. Pero tenemos una pradera, Robert, y hay una maquinita que se llama vaca, ¿no?, que es capaz de transformar esa pradera en el producto que finalmente vamos a vender, digamos. Entonces, ¿qué pasa también con la genética? ¿Qué pasa a fondo con el tipo de animal que tenemos arriba, que puede ser más o menos eficiente en esa transformación? Hemos trabajado mucho en el tipo de animal. Y hoy día sabemos que no nos sirven las vacas muy americanas, muy canadienses, muy grandes. Son vacas de mucho potencial productivo y hay productores que pueden manejar eso, pero en general nuestras bases de datos nos dicen que las máximas rentabilidades se logran con vacas entre los 7 y 8.500 litros. Que son vacas bien aplomadas, con grandes capacidades de consumo, con costillas largas porque tienen que comer mucho forraje, comerse 14 kilos de materia seca, que es lo que una vaca en primavera, verano, otoño come de la pradera, son 100 kilos de materia verde. Es un volumen inmenso de pasto. Entonces son vacas que tienen gran capacidad de consumo, con muy buenos aplomos, buenas patas, buenas ubres, y que son rústicas y altamente productivas. Hemos traído genética en eso hay empresas que se han dedicado, no es nuestra especialidad, pero hemos traído genética de muchos lugares. La genética holandesa ha andado muy bien, hay gente que tiene cruza, y últimamente hemos trabajado el tema en los sólidos, porque... Eso te iba a decir, porque también en el fondo hay un tema de cantidad, o sea, de transformación a cantidad, como también de calidad. Y hoy día, en el fondo, el tema del concepto de los sólidos es casi más relevante que el volumen. En paralelo hemos desarrollado la genética de las praderas, ¿ya? Hoy día tenemos unas praderas muy distintas a las de hace 20, 30 años, y eso tiene que ver con manejo, pero también con genética, ¿ya? Y esas praderas tienen niveles de grasa mucho mayor,
y eso nos provoca en primavera una cosa que se llama un síndrome, que se llama depresión grasa, y en que el contenido de grasa de la leche se va abajo, y las plantas compran por sólido. Las plantas nos han estado estimulando a aumentar la concentración de sólido, y entonces hemos tenido que trabajar mucho en alimentación, en manejo y en genética de las vacas. Y hemos logrado llegar a un promedio de 7% de grasa más proteína con cierta comodidad en primavera. Robert, y yo entiendo que parte de la asesoría que ustedes prestan no solamente tiene que ver con el tema de la pradera, con los temas más agronómicos, sino también entrar un poquito en el concepto de la empresa, en el empresario, fondo, en el cambio, incluso cambios de cultura, que es, tal como tú decías al principio, es el empresario que tiene que llevar a cabo todas esas nuevas prácticas. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Porque en verdad hay un tema de tradición, de cultura, que siempre se ha hecho así. ¿Cómo logras esa modificación? Probablemente lo más lindo del trabajo que hemos hecho en el sur. O sea, hay un grupo de gente que nos pusimos a trabajar en generar un cambio cultural, porque hace 20 años era un sector en que básicamente para los productores, para los dueños de los campos y los equipos, los resultados venían del precio de la leche y del clima, o sea, de factores que ellos no podían manejar mucho. Nos pusimos a trabajar en que pudieran ver primero y después experimentar, y fuera su modelo de desarrollo, que ellos sí tenían efectos sobre sus resultados. Y fue así como nos pusimos a trabajar. Básicamente el modelo que trajo Les Sandals de Australia es que nosotros lo primero que hacemos es que el pasto y las vacas son instrumentos de una cosa más grande, que es desarrollar una calidad de vida en el campo para la gente que es dueña de los predios. Entonces lo primero que nosotros hacemos es preguntarle qué quiere para su empresa, ¿ya? ¿Por qué se levanta en la mañana? Mucha gente no tiene idea y nos dice, no, yo soy lechero porque heredé la lechería. Ya, pero ¿qué es lo que busca usted con la lechería? Porque la lechería es un negocio, ¿ya? ¿Y cuál es su negocio? Producir leche. Ese es el negocio en realidad de las vacas. Usted produce pasto para que las vacas se coman el pasto, y usted es un pastoricultor, eso es lo primero. Y después tiene que darle valor agregado al pasto, y la leche es una parte de la cadena. Y entonces empezaron a salir cosas muy lindas. Hay mucha gente que por supuesto busca rentabilidad. Hay mucha gente que quiere mandar los hijos a la universidad. Y entonces decimos, ok, ¿cuánto vale la universidad? Y empezamos a poner metas. Mira. Y de esas metas, que tienen todo un cronograma, se baja una estrategia. Porque claro, hay gente que quiere vivir en Osorno, tener un departamento lindo en Osorno, casa en el campo, viajar a Europa todos los años, tener 4 hijos que estudien en la Universidad Católica o en la Universidad Privada en Santiago, un departamento en Santiago, y tienen 150 vacas. No se puede con 150. No cierra la cosa. Entonces lo que hay que hacer es alinear las expectativas con las capacidades, ¿ya? Con los recursos, y ahí sale una estrategia, y la estrategia se construye con el productor y con su familia, con su equipo. Esa estrategia se transforma en un plan, y ese plan nosotros lo implementamos con la asesoría permanente, mensual, técnica, y con la capacitación de los equipos. Entonces nosotros trabajamos en esos 3 niveles, en la conversación de la visión y la estrategia, en la asesoría propiamente mental técnica, y en la capacitación permanente. Eso resume nuestro Además me parece muy notable, Robert, que en definitiva intentar sacar, porque está bien, hay un tema ahí comercial, hay un tema de precio, está toda la estrategia a fondo de las entidades gremiales, fondo de poder justamente, como hablábamos en el primer bloque, de un comercio justo, en que haya un traspaso adecuado y equitativo, fondo de los valores. Sin embargo, también hay que ser consciente de decir, bueno, a ver, ¿cuánto yo soy responsable o puedo modificar estos conceptos como es el precio, como es el clima, y versus las cosas que realmente me puedo yo hacer cargo, como es la producción de leche, la pradera, la empresa en sí, digamos, ¿eh? Entonces me parece interesante de fondo ese concepto. Y es muy interesante ver la gran cantidad de productores lecheros en el sur de Chile, que tienen la herencia del pasado de origen alemán, ya, básicamente alemán, pero son enteramente chilenos, y que son gente entre 40 y 55 años, que es una generación nueva, que tiene clarísimo que las oportunidades están dentro del campo, que el clima nos tenemos que anticipar a cómo viene el clima, y que manejar los efectos del clima. El clima no se cambia, y en el tema de los precios hay que apoyar al mundo gremial,
para que tenga una conversación con la industria y se logren los mejores precios posibles, pero las oportunidades están en el campo. O sea, ya se acabó ese productor lechero exitoso que no está en el campo. Los productores lecheros exitosos están en el campo, viendo la pradera, el pastoreo, las vacas, las botas puestas. Y básicamente hemos descubierto que hay 3 características que diferencian a los lecheros altamente exitosos. Primero, que tienen foco, que saben lo que es importante y de lo que no es importante saben hacia dónde ir, ¿ya? Segundo, muy buena atención al detalle, ¿ya? O sea, revisar el campo, ver su gente, ver las vacas, atención al detalle. Es su empresa y ellos saben mejor que nadie cómo se deben hacer las cosas. Aunque tienen asesores y le hacen caso a los asesores. Por suerte, los buenos productores nos hacen caso. Porque eso es clave, y son disciplinados. Y lo tercero, que son grandes formadores de equipos, porque sin un buen líder de un equipo en el campo las cosas no se hacen. Equipo, ¿qué pasa con la sucesión? ¿Con qué te has encontrado, Robert? ¿Qué pasa cuando comienza este traspaso hacia las nuevas generaciones, a sus hijos? El tema es uno de los temas más difíciles para algunos productores. Ha habido mucho aprendizaje, o sea, hay clientes nuestros que han venido a aprender a hacer cursos de empresas familiares en las universidades acá. Ha habido expertos, hemos tenido nosotros hacemos una reunión anual con todos los clientes, hemos llevado expertos a hablar de empresas familiares. Y es un tema que es muy delicado y que se ha ido trabajando básicamente con conversaciones. Los que les ha ido bien han ido transmitiendo al resto cómo hacerlo bien en la sucesión. El plan de sucesión. Hay hijos que a lo mejor tienen 50 años que todavía no toman las riendas, pero eso se ve cada vez menos. Lo que se ve más es que el padre familia le empieza a entregar las riendas paulatinamente, compran más campo, hacen inversiones y los hijos se incorporan la nueva manera de mirar la lechería. Perfecto. Básicamente enfocado, como te decía, en estos 3 factores: foco, atención al detalle y buenos equipos, y muy enfocado en la productividad. Hay que producir mucho porque la unidad de inversión es la hectárea. No es como en la lechería, que en el resto del mundo es estabulado donde la unidad de inversión es la vaca. No, aquí hay que invertir en hectáreas que son caras, que hay que tener caminos, cercos, agua, vacas, maquinaria. Que sean altamente productivas. Tienen que ser altamente productivas, y todas las bases de datos que nosotros tenemos, tanto las nuestros, los análisis de resultados nuestros, como los análisis de resultados de otras empresas que hacen control de gestión, demuestran que el primer factor para tener utilidades es una alta producción por hectárea. Y mantener los costos controlados, pero no enfocarse en los costos totales, sino en los costos unitarios. ¿Ya? Robert, me queda muy poco tiempo, pero tú estás recientemente incorporado al consorcio lechero. Fondo, ¿cuál es la motivación de estar ahí en esa posición, fondo, y qué pretendes dar como input tuyo al respecto? Estamos muy entusiasmados con esta nueva versión del consorcio. Han habido cambios últimamente en el consorcio. El consorcio antiguamente básicamente era los productores representados por Fede Leche, las plantas, las empresas de servicio y las organizaciones de investigación y educación. Fede Leche salió del consorcio y entonces hemos tenido que reagendar, hacer una agenda de desarrollo un poco nueva. Acaba de haber un taller grande en que se definió que vamos a trabajar en 3 áreas distintas: en la producción, en la exportación y en el consumo. Y estamos muy entusiasmados porque el consorcio va a incorporar mucho más el conocimiento y la práctica de los socios. Somos muchas empresas en el consorcio, somos muchas organizaciones y tenemos mucho que aportar en el quehacer de lo técnico, y entonces enfocar el consorcio más hacia las cosas que los demás no hacemos, ¿ya? Perfecto. Estructurales. Vamos a trabajar mucho en riego, en sustentabilidad. Hay una agenda muy interesante. Estupendo. Vamos a tener más noticias pronto. Ahí te vamos a ver a convidar entonces, Robert, para hablar específicamente de lo que está haciendo el consorcio. Encantado. Y te quiero agradecer por tu participación hoy día y lo que están haciendo, el trabajo que han ido realizando, que sin duda está teniendo efectos positivos en los productores lecheros del sur del país. Así que muchas gracias, Robert, por estar hoy día con nosotros. Gracias a ti, Juan Pablo.
Muy bueno, amigos, con esto finalizamos este segundo bloque. Vamos a una breve pausa y luego vamos a volver a hablar de la quinoa, este cultivo interesante y nuevo que tanto se habla. Muy bien, amigos, tal como anunciamos este tercer bloque, vamos a hablar de la producción de quinoa en el país y para eso he invitado al presidente de la cooperativa Petorquinoa, don Luis Soto. Don Luis, encantado de tenerlo aquí hoy día con nosotros. Hola, buen día. Don Luis, la verdad que me encanta lo que, porque estuvimos conversando antes de cámara y usted me hablaba de que ustedes no se han reconvertido como agricultores en la zona de Petorca, sino que han diversificado su producción agrícola. Cuéntanos por qué esa diferencia de concepto. Bueno, la idea fundamental es diversificarse en la medida de que la agricultura familiar campesina siempre no solamente tuvo un producto, un cultivo, sino que tuvo muchos cultivos. La cabra para la leche, la cabra para la carne, lo mismo con el ganado, lo mismo con las gallinas para el huevo, para la cazuela. La agricultura familiar campesina es diversa. Y por lo tanto nosotros decimos no podemos reconvertirnos a otro producto, a otro monocultivo, sino que tenemos que ser capaces de diversificar nuestra producción. En la medida que si nosotros diversificamos nuestra producción vamos a tener nosotros algo para comer. Se da el caso que en el campo, por lo general, hoy día tú ves camionetas vendiendo verduras, lo cual es una contralógica absolutamente imposible entender que en el campo camionetas vayan a vender papas, vayan a vender tomate y ese tipo de cosas. Entonces nosotros hablamos de reconversión, que la gente sea capaz de producir su propio alimento. Don Luis, usted representa un grupo de agricultores que están constituidos en esta cooperativa, que eran básicamente productores palteros, o una alta proporción paltero, y dada la condición climática, lo hablábamos nosotros recién, ha llovido los últimos 2 años afortunadamente, pero hay un tema estructural en la zona de Petorca de falta de agua. Y por tanto ustedes deciden ampliarse a un nuevo rubro que es la quinoa. ¿Por qué? A ver, el año 2007 nosotros comenzamos en la provincia de Petorca a tener los primeros indicios, nosotros como agricultores, los primeros indicios del cambio climático. Heladas muy fuertes que dañaron la base productiva de paltos que existía en la provincia y escasez de agua por otro lado. Entonces, teníamos que buscar alternativas para la agricultura familiar campesina y en esta búsqueda nosotros encontramos la quinoa como uno de los cultivos, valga la redundancia, que se adaptan a todas las condiciones climáticas. La quinoa tú la encuentras hoy día en el sur del país, ajá. Villarrica, por ejemplo, ajá. Hay cultivo de quinoa. En todo el sur, durante todo este tiempo, se ha cultivado quinoa fundamentalmente para el consumo de la agricultura familiar campesina. En el norte, el colchane es el único cultivo que existe en la medida de que no hay agua. Y la quinoa tiene esa característica. Nosotros el año pasado cultivamos quinoa sin regar absolutamente nada. Mire. Se siembra en agosto, se cosecha o en diciembre o en enero, ¿ya? Pero sin ningún riego. Y eso es una de las características que las hizo para nosotros importante en términos de su cultivo en la provincia de Petorca. Perfecto. Pero no se han quedado solamente en producir, o sea, de hecho, además como cooperativa entiendo que hace una siembra cooperativa, un cultivo cooperativo, una cosecha cooperativa y luego incluso una producción o incluso dándole valor agregado al producto, como aquí nos trajo una cantidad de productos maravillosos, donde hay mezclas de la quinoa con un sinfín de productos, digamos. Bueno, en realidad eso es lo que nosotros queremos, el desarrollo de la economía local. Y cuando hablamos de desarrollo de la economía local estamos hablando precisamente de estos productos que yo te traje, que son de un productor de la cooperativa, que su señora, Olguita, se dedica a hacer estas delicias. ¿Ya? Y ya hay un emprendimiento nuevo, tú te das cuenta que no solamente Jesús, que pertenece a la comuna de Papudo, que está en las Salinas de Puyalli, no solamente cultiva, sino que además su señora se dedica a hacer esto. Entonces nosotros dijimos, el 99.99% de la provincia de Petorca no conocía la quinoa. Por lo tanto, lo primero que dijimos, vamos a cambiar el coffee break en cualquier reunión que nosotros tengamos por un quinoa break. Y comenzamos a experimentar estas cosas y aquí tú te puedes dar cuenta lo exitoso que ha sido además todo esto en términos de colocar en el mercado algo, quinoa,
que si tú lo pruebas te vas a quedar loco, vas a empezar a buscar, ¿me entendís?, dónde comprar quinoa, porque en definitiva no solamente nos entrega el sabor, sino que además lo alimenticio que es la quinoa. ¿Y dónde lo encontramos, Luis? Porque entiendo que ustedes no han querido ir a los canales tradicionales, al supermercado, sino que en verdad están comercializando de otro modo. ¿Cuál es ese modo? Mira, el modo que nosotros hemos visto fundamentalmente es a través de las redes sociales. Y a través de las redes sociales nosotros hemos sido capaces de colocar el producto tanto en Santiago como en Viña del Mar. Sí. Solamente a través de las redes sociales. Más adelante veremos cómo hacemos para... Nosotros estamos en una provincia bastante retirada, a pesar de ser una provincia de la región de Valparaíso. Está al otro lado del túnel El Melón y por lo tanto estamos bastante aislados. Pero estamos sacando hoy día la quinoa desde la provincia de Petorca hacia Valparaíso fundamentalmente, allá queremos posesionarla. Inicialmente nosotros dijimos, tenemos que crear en el consciente colectivo de la provincia de Petorca que existe un alimento, un superalimento que se ha cultivado desde milenios, tiempos inmemoriales, que se ha cultivado desde tiempos inmemoriales y queremos que la gente coma bien, queremos que la gente coma sano. Y aquí tenemos un producto que verdaderamente todas las propiedades que tiene son impresionantes. Tal vez, Luis, más justamente, usted lo decía antes, por ignorancia que por realidad, pero hay una sensación, o al menos la que yo tengo, que la quinoa es un producto más bien exclusivo, caro, muy específico, particular, incluso para hacer ciertos tratamientos. ¿Qué están haciendo ustedes al respecto? ¿Cómo tratar de cambiar un poco esos conceptos? Bueno, lo primero, y masificar el consumo. Lo primero que nosotros hicimos, tratamos de crear este proyecto de incorporar la quinoa en la provincia de Petorca. La quinoa no se conocía en la provincia de Petorca como alimento ni tampoco como cultivo. Entonces buscamos la posibilidad de financiamiento de un proyecto que nos permitiera aunar una cantidad de agricultores para este proyecto. Y logramos que la Corfo, a través de un nodo tecnológicos, nos financiara el proyecto. Nos solicitó 80 agricultores en este nodo tecnológico. Hoy día somos 130 agricultores. ¿Los que pertenecen a la cooperativa? No, los que pertenecen al nodo tecnológico. Ya hay una diferencia. Ya. Y este nodo tecnológico, como resultado, es la cooperativa. El resultado del nodo tecnológico es la cooperativa. Entonces, indudablemente que esto nos ha dado, Corfo nos ha dado la posibilidad de incorporar un cultivo en la provincia de Petorca, lo cual ha sido bastante exitoso, en la medida que hay una cantidad importante de productores incorporados a ese nodo tecnológico. Comentó usted antes que el año pasado produjeron quinoa sin riego. Sin riego. Me imagino que está bien, es posible producir, ustedes lo demuestran, pero la posibilidad de incorporarle un riego, me imagino mecánico, un riego específico en las oportunidades que correspondan, puede generar un aumento en el volumen muy importante. Puede generar en la quinoa se necesita regar 2 veces en su corta trayectoria de cultivo. Yeah. Cuando 6 hojas verdaderas y cuando está llenando la panoja. Esos son los 2 riegos fundamentales. Después de eso, el agua es innecesaria. Nosotros sembramos en agosto por lo general y ya en diciembre, en los sectores altos de la provincia, quiero decir Petorca, en diciembre ya se está cosechando. Y en la costa, más en la costa, en las salinas de Puyalli, sembramos también en agosto y en enero ya estamos cosechando. ¿Y ahí tienen un acopio ustedes para...? Tenemos un acopio. La cooperativa está recién comenzando, la cooperativa es de septiembre del año pasado. Estamos trabajando duramente en la medida que todo lo que hicimos el año pasado lo hicimos sin maquinaria, es todo a pulso. Y hemos logrado a través de convenios que hicimos con el Centro Regional de Estudios para la Alimentación Saludable, el CREAS en la región de Valparaíso, a través de ellos hemos logrado desaponizar la quinoa de forma seca. Mire, qué interesante. Luis, y los sueños cuando esta cantidad tan importante de agricultores que de alguna manera diversifican, ¿no es cierto?, su producción agrícola, se hacen cargo de la realidad estructural de falta de agua en su zona, en su campo, en su región, y dan este salto a un nuevo cultivo, pero ¿cuáles son los sueños? ¿Hacia dónde quieren ir, digamos? Los sueños son verdaderamente no inalcanzables. Nosotros decimos siempre uno tiene que soñar
lo imposible. Nosotros soñamos lo imposible. Nosotros decimos que si no somos capaces de crear la industria de la quinoa, donde podamos producir fideo, donde podamos producir leche, donde podamos producir toda esta maravilla de alimentos saludables además, hemos fracasado. Afortunadamente, hoy día estamos postulando a diferentes proyectos a través de INDAP, a través de Cercotec, a través del Ministerio de Energía, que nos va a permitir un crecimiento mayor y que le va a permitir a la gente de la cooperativa, a la gente de la provincia de Petorca, tener una alternativa diferente de cultivo. Hoy día tenemos que buscar y diversificar la producción en el campo. De lo contrario, nos vamos a topar nuevamente con el cambio climático, nos vamos a topar con la desertificación, que se va acercando cada vez más a la zona central. Y por lo tanto, nosotros buscamos, en estos sueños nos encontramos con la quinoa, tenemos otras cosas en mente, pero realmente esto es, para nosotros, esto ha sido fantástico, para nosotros. Luis, ¿y la producción de paltas de estos agricultores que están en la cooperativa, la eliminaron o tuvieron que eliminarla dada la situación climática o persiste en algunos casos? Bueno, hay muchos agricultores que perdieron absolutamente todo, hay otros agricultores que lograron salvar su producción de palta, pero la cantidad de agua que se necesita es mucha. Por lo tanto, se habla de una sequía muy grande. Nosotros no hablamos de sequía, nosotros hablamos de escasez de agua en la medida que cuando hay sequía nadie tiene agua. En este caso, la gran industria agrícola de la provincia de Petorca sí tiene agua en grandes embalses. La agricultura familiar campesina, la pequeña agricultura, no tiene agua y por lo tanto hemos ido incorporando otros cultivos, como en el caso de la quinoa. Dijo que la comercialización era a través de redes sociales. ¿Dónde una persona que está viendo el programa puede contactarse con ustedes para consumir el producto? Coloca Petorquinoa en los Facebook y le va a salir de forma inmediata Petorquinoa donde estamos. Por todos lados, estamos tratando de estar por todos lados. Queremos eliminar los intermediarios y ese es un tema. Hoy día uno va al supermercado y comprar quinoa en el supermercado es imposible. Nosotros decimos, no pueden abusar de la gente con un producto gourmet como este, pero que es un producto alimenticio, si esto debería estar en todas las escuelas, debería estar en todos lados, este producto. Están abusando de la gente con los precios que se manejan. ¿Por qué? Porque nosotros decimos solidaridad entre nosotros, solidaridad con nuestra gente. No puede ser, la solidaridad no puede ser una palabra que se pierda, sino que nosotros hacemos mingas para la siembra, para la cosecha, donde participa toda la gente, incluso la gente que está vendiendo quinoa en diferentes lugares en Valparaíso. Nosotros la hacemos participar en la medida que ellos tienen que conocer cuál es el trabajo del campo para poder dar el valor que corresponde al fruto que sale del campo. Fantástico. Don Luis, la verdad que le quiero felicitar a través suyo a todos los agricultores que están incorporados tanto en el nodo como en la cooperativa, porque justamente el fondo es dar el salto, hacerse cargo de la realidad que viven y buscar alternativas, buscar oportunidades y concretarlas. Entonces realmente buscar mecanismos a través del Estado, esto, lo otro, financiamiento, para llevar a cabo y finalmente poder concretarlo en productos tan maravillosos como los que usted nos ha traído hoy día. Así que no queda más que felicitarlo y agradecerle por tenerlo hoy día aquí con nosotros. Muchas gracias. Nosotros sabíamos que teníamos que dar un paso superior en términos de lo que es la lucha por la vida, la lucha por el agua, y por lo tanto esto es lo que trajimos hoy día, así que les doy las gracias a ustedes por haberme invitado. Los dejo invitados a un próximo capítulo la próxima semana aquí en CNN Chile.